ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Lunes otra vez sobre la ciudad. La gente que ves vive en soledad. Sobre el bosque gris vio morir al sol, que mañana sobre la avenida nacerá. Calle sin color. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos aquí a Lunes otra vez, que en Ecomedios, en AM1220, en el streaming, en todas las redes, en todos lados. De todas las formas posibles, nos pueden ver, nos pueden escuchar, de pueden todas las sentir formas nuestra posibles, presencia. exactamente, todo lo que puedan, no hay ningún problema, nos pueden escuchar, ver o Nos pueden escribir, la ver gente- recortes después por las redes Bueno, sociales, eso sí, o sea, pero todo. La gente nos puede escribir ahora, por ejemplo, Todo. si alguien quisiera decirnos, che, me gusta el buzo de Joaquín Mújica, Sí. o che, Aceptamos críticas ¿qué también, piensa obviamente. Joaquín del planteo de Gago? Ese tipo de cosas. No. Yo quiero saber si la Ajá. gente puede preguntar eso o no. Veo que arrancamos complicado el lunes. Bueno, como todos los lunes, aquí el lunes otra vez, de 20 a 22 vamos a estar charlando. Tenemos varios entrevistados, como cada lunes, varios temas que tocar en la agenda política y económica de lo que dejó el fin de semana y de lo que viene esta semana, que como siempre en la política nacional va a ser movida. ¿Cómo le va, Werner? Bien, ¿y usted? Yo muy bien. Por suerte. Yo estoy como puedo. He pasado un buen fin de semana, Sí. por todo tipo de razones, pero supongo que en algún punto nos coinciden nuestras agendas. La negativa para vos y la positiva para mí. Sí, yo estoy tratando de entender por qué Gago puso 5 defensores. Qué pregunta, ¿eh? Sí. Se la dejo a los hinchas de Boca, yo voy a Estoy- celebrar. A mí me parece que Gago es un excelente director técnico. Yo no coincido con eso. Propicio su continuidad, yo creo que tiene mucho futuro, pero bueno, es Yo, una decisión yo creo que de ustedes. estamos, si quieren, una hora en vez de hacerla de política y economía, hacemos de deportes. Yo quiero una editorial en breve, aunque pero- sea, en breve. Yo quiero una editorial, 30 segundos, un minuto, es el momento. Es difícil de entender el planteo de Gago, muy difícil de entender el planteo del técnico de Boca, que viene hace 2 meses jugando con un sistema táctico y pasó a jugar con 5 defensores en la cancha de River. Pero para lo que no y vemos aparte todo- le cabecearon en el área todas las veces que se Eso pudo. es cierto, O sea, eso es verdad. puso 5 defensores y le cabecearon en el área igual. Fue muy flojo, Sí. es cierto. Ahora, para los que no ven o no vemos todos los partidos de Boca, ¿qué es lo que cambió? Además de que, bueno, evidentemente fue a la cancha de River con ciertos No, temores. sobre todo pero digo, el sistema ¿tanto táctico. cambió? Sí, claro, si no es lo mismo parar 5 defensores que parar una línea de 4. Porque hace Bueno, jugar sí, depende. a los dos Se hace jugar laterales a los- como volantes, digamos. Claro, bueno, y eso es otra entonces también el medio te queda, sobre todo el medio que controla la pelota, que genera juego, te queda más desprotegido, te queda un punta solo. En este caso era Merentiel, que quedaba Sí. solo corriendo el Monumental completo. Pero bueno, lo felicito. La verdad Bueno, ganaron bien, ganamos jugó bien, muy sí. bien Enzo Pérez. Sí, señor. Muy bien, que tiene muchos años y sigue siendo muy importante en el esquema de Gran River. ídolo, gran ídolo. Y Y el tiro libre acá me marca. Sí, Mastantuolo. No podemos no decir que es el futuro un 10 de la crack. selección argentina. Sí, se la comió el arquero de Boca también esa, pero... Yo creo que si saltaba. Raro, fue aún si una le cuestión del dijera- viento para ahí, mí, una cosa aún medio si le rara. dijeran, che, va a ir a ese ángulo, yo creo que no llegaba, ¿eh? Pero es un presentimiento. Y el arquero, ¿no? Que el arquero lo salvó. Porque en el segundo tiempo mejoró Boca, aunque ya nadie se va a acordar de eso. Pero en el segundo tiempo mejoró Boca y... Y bueno, lo que pasa es que en un clásico no podés ganar 3-0, no existe eso. Yo no sé. hace Y cuánto Franco que no Armani sale. atajó muy bien las 3-4 posibilidades Coincido. que tuvo Boca. Yo después de muchos años volví a ir a un superclásico presencialmente y me ha quitado años de vida. Sufriste, los últimos 10, 15 sufriste, Mi ¿no? salud cardíaca ha disminuido, se ha deteriorado de una forma que todavía no puedo saber, pero se sufrió mucho. Señores, nos presentamos lunes otra vez y arrancamos a desandar el camino de la política y la economía nacional. Auspician Lunes otra vez. En Tigre construimos educación. Durante el verano ampliamos y renovamos escuelas en todo el distrito, más aulas, bibliotecas y espacios de aprendizaje para que cada estudiante tenga un mejor lugar para aprender. Tigre es mi vida. Tigre,
municipio. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Avellaneda, mi lugar, nuestra casa. Ingresá en www.mda.gov.ar y seguinos también en redes sociales para conocer todo lo que pasa en la ciudad. Noticias, servicios, agenda cultural y trámites para nuestra comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. ¿Querés más vacaciones? Disfrutá Escobar todo el año, a solo 1 hora del Obelisco. Descubrí un destino con naturaleza, cultura y aventura. Navegá, explorá, viví la magia de sus olores, sabores y colores. Te esperan ferias, festivales y experiencias únicas. Escobar, cerca tuyo. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. O vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, seguimos aquí en Lunes otra vez. Damos por terminado, María, en el segmento de fútbol, ¿no? O sea, no vamos a hablar más de fútbol en toda la noche. Muchas más referencias a lo largo del programa. Mucho menos porque nuestro próximo invitado es de Boca, así que me parece que tenemos en cuenta que no, la verdad no tiene ningún sentido de seguir hablando sobre esto. Vamos a hablar de política, de sindicalismo, de cuestiones electorales, ¿sí? ¿Te parece? Sí, adelante. Gracias. Marcos Schiavi, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Sí? Marcos Schiavi es ex titular de la Dirección Nacional Electoral, es un hombre que sabe y mucho de cuestiones electorales y de otros temas también, pero vamos a desandar una charla para hablar un poquito de cuestiones electorales, sobre todo porque va a haber un nuevo sistema a nivel nacional, que es la boleta única papel. En algunos casos, creo que en algunas provincias puede llegar a mezclarse todavía la cuestión del sistema que nosotros conocemos como tradicional, en la boleta sábana sería, o como boleta partidaria. Boleta partidaria, la boleta que imprimen los partidos. Y la boleta única papel. Lo primero que se me viene a la cabeza preguntarte, primero agradecerte por haber venido acá al estudio y poder charlar más mano a mano, más lindo que por teléfono, digamos. Es más lindo, sí.
es que, ¿qué mirada tenés vos específica sobre este nuevo sistema de la boleta única papel? Si lo ves funcional para la gente, sobre todo. Si lo ves funcional en primera instancia para la gente. Después, si querés, charlamos un poquito sobre el conteo, sobre el escrutinio. Vos tenés experiencia en eso, digamos, y nos podés dar tu mirada. Pero la gente que va a entrar al cuarto oscuro a votar, ¿es funcional o no es funcional? Lo primero a decir es que es necesario que la gente sepa cómo usarlo. Hasta ahora, salvo algunas provincias que ya tienen boleta única, entonces ya tenés cierto changüí, como Córdoba, como Mendoza. La mayoría de la población que va a votar en octubre todavía no se enteró que tiene boleta única, porque hay un desafío, y es un desafío muy importante, y ya lo adelantó la Cámara Nacional Electoral, que hay que capacitar tanto a los ciudadanos como a las autoridades de mesa de cara a octubre. Es un primer punto. Les planteo un tema. Tanto en Córdoba como en Mendoza, como en Santa Fe, todavía hay problemas vinculados a la boleta única, porque la gente obvia votar una segunda categoría, obvia votar una tercera categoría, etcétera, etcétera. O sea, en lugares donde ya tienen varias elecciones encima. En Córdoba hay una diferencia en el voto en blanco entre la primera categoría y la segunda categoría, me refiero a lo que pasó en el 23, de un 10%. Eso no es porque la ciudadanía opta por votar en blanco a cargos legislativos, sino porque no tiene claro cómo votar. En Mendoza, en el 23, que fue la primera vez que se votó con boleta única, hubo categorías con hasta 20-25% de voto en blanco. Entonces, para mí, para responder esa pregunta, lo primero que hay que hacer es capacitar a la gente. Desde que volvió la democracia votamos de una manera, cambia, lo decidió el legislativo, lo empujó el ejecutivo, ahora hay que capacitar a los 30 millones de personas que vienen a votar. ¿Con cuánto tiempo de anticipación sería conveniente capacitar? Teniendo en cuenta que la elección va a ser en octubre, fines de octubre, 26 de octubre. Bueno, la acordada de la Cámara con los parámetros de la boleta salió esta semana, la semana pasada. Yo creo que estamos tarde, hay que meterle, porque, de vuelta, la mayoría de la población se va a encontrar en ese cuarto oscuro con algo que nunca vio. Hago una salvedad. Nos enfrentamos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con un solo cargo. Entonces eso va a generar menos problemas que en otros lugares donde se va a votar 2 cargos, donde se va a votar senador y diputado, y en una ejecutiva tendrías el desafío de tener que votar en 3 cargos, o si hay voto del Parla Sur, 5 cargos. Bueno, eso va a ser un desafío y eso se verá en 2 años. En esta es más sencilla, vamos a poner esos términos, pero sí, sin duda necesitamos una campaña que hasta ahora el Ejecutivo no hizo para nada, no solo para este caso, que es una campaña global que le llegue a todos los ciudadanos. O sea, en los medios, en la calle, digo, inundar de conocimiento sobre cómo funciona el sistema electoral. Sí, porque vos, a diferencia de otras instancias, vas a llegar al cuarto, a la mesa, te van a dar una boleta, te vas a ir adentro del cuarto oscuro con una lapicera, o si hay un biombo, y tenés que marcar una sola vez, no 2 veces, y si tenés cargos senadores o diputados, que es lo que va a pasar en la ciudad de Buenos Aires, tenés que votar a los cargos senadores y los cargos diputados. No hay un botón de boleta completa como hay en Córdoba. Esa fue parte de la discusión del año pasado en lo legislativo, en donde había todo un sector que quería el voto completo. El voto completo es: yo voto todo, no sé, toda la Libertad Avanza o todo lo que sería meter la boleta completa del sistema boleta completa conocido. Pero para juntar los votos de algunos gobernadores, Río Negro, Misiones, el gobierno ajustó eso y hizo que no hubiera ese botón, vamos a poner eso. Ahora, para por ahí, quienes nos están escuchando, nos están viendo en YouTube y no vieron o no se imaginan, nunca tuvieron que votar con una boleta única papel. Y quizá por ahí nos podemos ayudar con algo audiovisual para que la gente que nos esté viendo por YouTube lo pueda ver. La gente se va a encontrar con una, como dice claramente el nombre, una boleta única en que están todas las fuerzas políticas
todos los candidatos, te pregunto para ver si es cierto o si no, corregime, con todas las fuerzas políticas en el mismo papel, todos los sectores que hay que elegir, ya sea el presidente, diputados nacionales, senadores nacionales, la categoría, todas las categorías, y toda la lista de participantes de esa boleta, solamente van a estar resaltados los principales. ¿Cómo es eso y qué es lo que va a haber, qué es lo que va a llamar la atención de la gente cuando vea la boleta? Te pongo el caso, imaginemos que en la ciudad de Buenos Aires, ahora en el 18 de mayo, se votara con el sistema nacional. Sería una boleta paisada, no de arriba para abajo, sino a los costados, con 17 candidaturas. O sea, una boleta amplia, estamos hablando de el tamaño es grande, ¿no? Para que entre tiene que entrar todo eso. Para los que nos siguen por YouTube, estamos viendo cómo es un formato de boleta única papel. Perdón, Marcos. No, perfecto. Sí, ahí tenés entre 6 y 8 candidaturas. Ahora, al no haber paso, es factible que en algunos distritos haya muchas candidaturas, arriba de 10, arriba de 15. Y ahí va a haber 5 nombres. En algunos casos eso alcanza, en la mayoría de los casos alcanza 5 nombres. En la provincia de Buenos Aires quedan afuera 25 nombres. Esos nombres van a un cartón que va a estar pegado en el aula, en donde vos vas a tener que ir a buscar los nombres. En principio vos... Eso por una cuestión de que no te da el tamaño físico. Claro, sí. Vas a tener 2 caras y otros 3 nombres. Entonces, en esto que hablábamos de vos dijiste la boleta sábana, que oculta los nombres, esa boleta, vos tenías los nombres en la boleta. Vos votabas todos los nombres. En este caso, vos en la boleta vas a tener 5 nombres. Hay un montón de otros nombres que no aparecen. O sea, nombres que podrían eventualmente, claramente, ser electos. Estarías votando. Vos estás votando. Pero digo, votando. Por ahí vos decís 5 nombres que por ahí alcanzan, en el sentido de que de esos 5 pueden entrar 4, entonces no te queda nadie afuera de ese listado. Pero si entraran en una provincia de Buenos Aires 11 de la lista de integrantes de esa boleta, bueno, ya tenés 6 que vos no lo viste en la boleta cuando los votaste. La mayoría de las provincias votan 3 o 2 diputados. Exacto. La inmensa mayoría. Digamos, el sistema es cuanto menos confuso en ese punto. Vos no tenés punto. toda la información. De vuelta, ¿es más confuso que el otro? Yo lo que diría es que lo otro funcionaba y esto, si se hace con capacitación y se le mete mucha plata al desarrollo de la actividad, va a andar bien. No estoy diciendo que va a ser un desastre. Sí, me parece que estamos bastante tarde con los tiempos y es un desafío para el gobierno porque hasta ahora el gobierno no comunicó de manera general a los ciudadanos ninguna política pública y esta sería la primera. Hay algunas provincias que todavía no definieron la fecha de la elección y que eventualmente, si deciden que la elección sea concurrente con la nacional, van a tener 2 sistemas electorales. ¿Sí? ¿Qué es lo que, en definitiva, esta discusión que estaba en la provincia de Buenos Aires entre el kirchnerismo más duro y Kicillof, sobre si es viable o no es viable votar con los 2 sistemas? En el caso de que haya una concurrencia, ¿vos qué panorama visualizás? Es decir, que la gente que vaya a votar, se me ocurre, por ejemplo, Santiago del Estero, que vota gobernador, sí, ¿no? Y que tiene boleta, debería votar con las 2 boletas en ese caso, porque vota legisladores provinciales también. Sí. La gente tiene que ir, entra y tiene que ir a un cuarto oscuro a elegir una determinada cantidad de categorías con una boleta, salir, meter la boleta en la urna e irse a otro cuarto oscuro o a otro sector del cuarto oscuro de acuerdo a la capacidad estructural que haya en los colegios y poner con otro sistema los cargos nacionales. Yo te lo grafico de esa forma. Hasta a mí me confunde, imagínate. ¿Vos qué visualizás? Bueno, sin duda es más lento porque votás 2 veces. Es muchísimo más lento y yo diría que en el caso que hubo en Cava en el 23, con las máquinas y el voto papel, no tuvo un impacto directo en participación. O sea, en Cava en el 23, en las PASO, el porcentaje de participación fue el mismo que a nivel nacional. Sí se lentificó, he recordado que salió muy lento ese proceso,
pero tampoco dramáticamente lento, porque el desafío es que vos le des indicaciones a las autoridades de mesa, tal vez poner más autoridades de mesa, para que vos dinamices el accionar. ¿Qué quiero decir con eso? Que mientras uno está votando voto papel, el otro está votando boleta única, en un orden que no genere un caos, pero tampoco es tan difícil. O sea, que haya dos votantes al mismo tiempo, uno votando las categorías provinciales y otro la categoría nacional. Dependiendo el ritmo que le metas y cuán ágil hagas todo el proceso, se puede hacer. No sería un inconveniente, teniendo en cuenta una cosa que es que, te pongo el ejemplo de Cava del 23 en Las PASO, que era que vos votabas en una misma aula, ¿no? Tenías 2 biombos diferentes y en esos biombos vos votabas diferentes cosas. Te podría decir que en la Ciudad de Buenos Aires en el 23 salió, voy a decir algo que es contraintuitivo, salió mejor la elección de Las PASO que la general. Sí. En la general, en Cava, cuando cortaron la boleta, ¿se acuerdan? Los que, si ustedes votaron en Cava, la boleta estaba cortada, eso generó que hubiera casi un 8% más de voto en blanco, de vuelta. Porque si a la gente no le explicás cómo tiene que ir a votar, no vive como nosotros pendientes de leer las noticias. Igual también me da la sensación, no sé cómo lo ven ustedes, pero que más allá de que vos le expliques, de que hagas campaña en los medios de comunicación, de que hagas campaña en la calle, la verdad es que la mayoría de la gente se levanta y va a votar ese día, y digo, no le presta la atención que creemos que le presta a la elección, y eso termina siendo una complicación. Vos decías lo de la elección del 2023. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, yo me acuerdo que acostumbrado a votar en un lapso, estoy hablando de un horario promedio, 11 de la mañana, 10 de la mañana, ir a votar tardabas 20 minutos, 25 minutos, tardé 1 hora y media. ¿Pero por qué tardé 1 hora y media? Yo lo veías adelante tuyo, digamos. ¿Por qué? Porque era bueno, había gente que se confundía, digamos, salía de votar una, se iba, entonces los presidentes de la mesa le decían, no, acuérdese que tiene que votar acá, porque votaba con el voto electrónico. Y todo se hace más lento y la gente se fastidia y se empieza a acumular gente dentro de los colegios. Digo, es realmente complejo tener 2 sistemas electorales y va a ser complejo, o intuyo que va a ser complejo por una cuestión de experiencia, tener un sistema electoral nuevo al que claramente los argentinos no están acostumbrados. Te diría más, yo creo que más allá de que me guste más o menos, es mucho más ágil el voto electrónico que la boleta única en papel. O sea, eso cualquiera que haya votado con la maquinola en el 23 se dio cuenta que era rápido. O sea, si tuvieras que quedarte con uno, ¿te quedarías con el electrónico antes que con el papel? Prefiero la boleta partidaria, pero en el caso de las otras dos, me parece que es más ágil la electrónica. Ahora, recién acabamos de analizar todo ese tiempo. ¿Cuál va a ser la experiencia para el votante del nuevo sistema? Ya son las 6 de la tarde, cerraron las urnas, es el momento de contar. En ese punto específico, cuando ya se ponen en juego otras cosas del sistema, ¿qué ves vos de ventaja o de desventaja de esto que vamos a ver a partir de esta elección? Esa noche va a ser lento el escrutinio, porque en las mesas va a ser lento, porque las autoridades de mesa va a ser por primera vez, y los fiscales, vamos a tener la misma cantidad de fiscales que la otra vez, no es que hay un problema. La boleta única no resuelve el tema de cuántas cantidades de fiscales necesitas, porque finalmente es en la mesa donde se hace el escrutinio, y en ese sentido va a tardar más. ¿Por qué? Porque a diferencia de la otra, en donde vos abrías una urna, hacías los pilones, contabas, etcétera, etcétera, en esto te vas a encontrar con una ciudadanía que es la primera vez que vota, de esa manera, entonces va a tener problemas, o poniéndole a cruz donde no va, o etcétera, etcétera, y autoridades y fiscales que va a ser la primera vez. Entonces yo me imagino que la noche de escrutinio va a ser más larga que a la que venimos acostumbrados. O sea, en la última elección, si no recuerdo mal, los resultados estuvieron antes de las 12 de la noche. No, mucho antes de las 12 de la noche. No, ¿Sí, no? No, bastante antes, ¿verdad? En las PASO... 9 y media de la noche. En las PASO lo dimos 10:30, en las generales a las 9 y en el balotage a las 8. O sea, 2 horas después del cierre de... Sí. Pero bueno, colegios. Ahí depende de 2 cuestiones. Una,
el recuento provisorio, cuánta plata pongas en el recuento provisorio, cómo lo prepares, etcétera, etcétera. Y segundo, cuánto tarden las mesas en contar. Yo lo que veo, no me meto en el recuento provisorio porque por ahora no hay claridad sobre eso, no se sabe quién lo va a hacer, ni cómo, ni por ende cuánta gente van a poner, pero me imagino que en las mesas vamos a estar más lentos. En términos de legitimidad, Marco, porque me parece que una de las discusiones que está dando vuelta respecto a implementar un nuevo sistema electoral es, bueno, acá se acaba el tema de que te roban las boletas, toda esa cuestión como que se giraba alrededor de lo que es la boleta tradicional. Dicen, bueno, acá si te robaste la boleta, te robas tu propia boleta, básicamente, ¿no? O sea, robás la boleta de todos. Entonces ya eso implica que no haya tantos fiscales teniendo que controlar. Digo, es como que parecería ser en ese camino un poco más simple. No hay un argumento también de cuestiones de costos logísticos de la impresión de las boletas, etcétera, etcétera. Y también una cuestión de costos. ¿Eso vos cómo lo ves, digamos? ¿Te parece que puede legitimar esto, el sistema electoral? ¿Hacerlo más creíble? Dos cosas. Yo creo que el sistema que teníamos era un sistema creíble. Finalmente, la verdad que gobernaron quien gobernaron radicales, gobernaron el PRO, gobernaron peronistas, y el sistema no siempre dio confianza en ese sentido. ¿Por qué? Te diría que porque el poder está repartido entre los ciudadanos, que son los que actúan como presidentes de mesa, cuentan los votos, los fiscales que controlan eso, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, en donde el Poder Ejecutivo tiene el menor de los roles, el mayor control lo tiene el Poder Judicial. O sea que el sistema previo daba confianza. Sí, lo que digo es, la discusión sobre boleta única fue una discusión que ganó, que perdió un sector y ganó otro sector. Quedó claro en la votación del 23 que hay una mayoría en la opinión pública que considera que la boleta única es una respuesta. Yo creo que puede generar algún tipo más de certeza en algún sector. También a mí me parece que es un instrumento que genera fragmentación en un sistema político cada vez más fragmentado. A ver, ¿cómo sería? Te lo pondría así. ¿Cómo lo entendés vos? Una experiencia política sin partido político, por ende sin una capacidad no solo militante, no solo de fiscales, sino de cuadros gobernantes, tiene la misma chance que un partido político de X cantidad de años, con X cantidad de militantes, cuadros políticos, etcétera, etcétera. Como vos personalizás más la política, aún más de lo que ya está personalizada, porque finalmente uno podría decir, bueno, pero se va a fragmentar y personalizar. Bueno, podría decir, la política actual votó con boleta partidaria y estamos en donde estamos. Yo creo que los casos como, no sé, como Caruso Lombardi, claro, no por bajarle el precio como técnico. Un motivador. Un motivador. O casos parecidos que pasan en la política de Santa Fe. No sé, y con esto no quiero decir que que hay fuerzas políticas ajenas a eso, ¿no? O sea, no sé. Amalia Granata, decís, por ejemplo. Te puedo decir Amalia Granata, pero también te puedo decir el segundo candidato a concejal en el espacio peronista en Rosario fue el Puma Rodríguez, el 9 de Central. Claro. No, que estaba en Santa Fe estaba esta boxeadora, no me acuerdo el nombre, locomotora Olivera. También metió 3 convencionales, ese espacio político. Entonces, yo lo que veo ahí es que es un instrumento que fortalece mayor aventuras electorales sin tanto bagaje institucional, político, de preparación. Le da más oportunidad a esos sectores, digamos, o le abre la puerta, si querés. Yo creo que abre la puerta a una instancia aún mayor de farandulización de la política. Difícil. Por ahí sí, uno quisiera hacer un análisis comparado el sistema electoral argentino con todos estos cambios que está experimentando en estos últimos años con lo que están haciendo otros países de la región, de Europa, Estados Unidos, más allá de que cada uno pueda tener su sistema de organización política que tenga. ¿Qué sacamos de bueno respecto a lo que tenemos nosotros con lo que hacen ellos? ¿Qué cosas se pueden importar que estén bien y que no se están haciendo acá? ¿Qué ves vos ahí si tuvieras un presentimiento de eso?
Un primer punto, que es generalmente el punto que dicen los defensores de la boleta única, que es en Argentina y Uruguay son los únicos casos donde hay boleta partidaria y no hay boleta única, boleta electrónica, etcétera, etcétera. Entonces, si te querés parecer, tenés que parecer a eso. Pero por otro lado, lo que te puedo decir es que en todo este en el hemisferio, e incluso en América, si vos analizás en los últimos 10 años, 15 años, desde Estados Unidos hasta México, pasando obviamente por Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia, no sé, Perú, todos tuvieron problemas electorales de alguna índole. Y nosotros no lo tuvimos. Yo creo que la clave que tenemos nosotros, en detrimento de todo eso, es que hay un combo interesante entre centralización de la DINE y de la Cámara Nacional Electoral, pero por otro lado una fragmentación del poder en 24 juzgados federales, que finalmente son los que hacen las elecciones. O sea, la elección de octubre la van a hacer 24 juzgados federales bajo la conducción de la Cámara Nacional Electoral y con la cooperación de la DINE y de las fuerzas militares, de las fuerzas militares y de seguridad nacionales. A ver, me quiero ir corriendo un poquito más hacia la política y hablar un poquito de política y sindicalismo. Vos escribiste un libro sobre el sindicalismo y el peronismo, pero primero con una pregunta más actual. Una de las discusiones de fondo de los últimos meses fue la cuestión entre Axel y Cristina en la provincia de Buenos Aires, si había que desdoblar o no. ¿Te pareció acertada la decisión de Kicillof de desdoblar o no? Perdón, Marco, teniendo en cuenta lo que implica la provincia de Buenos Aires, ¿no? El 37% del padrón electoral, las complejidades que tiene la provincia de Buenos Aires en cuanto a movilidad de gente. Yo creo que el gobernador está en era legítimo su decisión, es una decisión política de desdoblar, no está tan anclado en lo técnico, vamos a ponerlo en esos términos, y no me parece mal, o sea, me parece que es una decisión política que parte de una estrategia general. Yo lo que veo, lo que veía es que es un desafío desdoblar, teniendo en cuenta las exiguas capacidades estatales que tiene la provincia de Buenos Aires para hacer la elección. Es un problema, y lo voy a poner en estos términos. Yo creo que la provincia debería tener todas las capacidades estatales para hacer una elección propia. Me parece que eso no se construye en 3-4 meses. Y igual, obvio, confío en los compañeros que se van a poner esa actividad al hombro, en el juzgado federal, etcétera, etcétera, pero lo que termina pasando, de hecho, es que ese desdoblamiento es un desdoblamiento en donde gran parte de la elección la va a hacer el Estado Nacional. De vuelta, porque la provincia no tiene los instrumentos que hay que construir. ¿Qué le faltaría a la provincia de Buenos Aires para organizar una elección confiable y que salga bien? A ver, para empezar, a diferencia de todas las otras provincias, en la provincia de Buenos Aires la seguridad de la elección la va a comandar Patricia Bullrich y Petri con el comando electoral. Porque la policía bonaerense, ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que custodió una elección. Creo que debe haber sido la de Solá en el 2003, que fue una elección en donde Solá sacó 60 puntos, creo. Custodiar la elección es custodiar las urnas, el traslado de urnas, custodiar los lugares donde se vota, sí. Las mesas, o sea, tiene toda una implementación en base a eso. Es llamativo porque aparte es poco conocido que en las fuerzas militares, en el ejército, es el responsable de la seguridad de la elección. Casi te diría que lo único que hace el ejército en términos de seguridad. Después, por otro lado, el Estado Nacional, vía correo, va a hacer, seguramente haga la logística y haga el recuento provisorio de la elección. Y por último, el juzgado federal, que dirige Ramos Padilla, seguramente sea el responsable de la elección en detrimento de la Junta. La Junta tiene 60 trabajadores, el juzgado federal para una elección en la provincia necesita 400 trabajadores. Esa es como las complejidades que le ves. Las divergencias que le ves. Ahora, vos decías recién, yo no veo que sea una decisión de fondo que tenga que ver con lo técnico, sino con lo político. Sí. Kicillof planteó en su argumentación, cuando desdobla, que era inviable hacer la elección, desde lo técnico.
O sea, por una cuestión de que la gente no llegaba a votar, que habían hecho, digamos, la provincia de Buenos Aires hizo un simulacro en el cual, según los datos que ellos tienen, les arrojan que habría una determinada cantidad de gente para votar que no llegaría a concretar su voto y que las mesas bajarían entre un 40-30% la cantidad de gente que puede tolerar votar en un determinado tiempo. ¿Vos eso no lo ves? Yo no lo veo. A ver, sé que hubo un simulacro, no sé más que sé que hubo un simulacro, sé que tardaron X cantidad de tiempo, pero no conozco qué se hizo ahí. Vuelvo a decir lo mismo, en la ciudad de Buenos Aires, en agosto del 23, hubo 2 sistemas y votó la misma cantidad de gente que a nivel nacional. No es que se quedó afuera gente. ¿Fue más lento? Y sí. ¿Cómo se soluciona eso? Y tal vez con más autoridad de mesa, más ordenamiento, más espacios. Sí, tienes... A ver, no estoy negando la complejidad del voto concurrente. Es más complejo que la simultánea, sin duda. A mí me parece que el desdoblamiento es un escenario desconocido para la provincia de Buenos Aires. Y que tiene un argumento más político. ¿Qué tiene que ver con la decisión de Axel de es una discusión, plantear cierta independencia de Cristina Kirchner? Digo, es una discusión en ese sentido, de vuelta. Puede ser válida o no válida, cada uno tiene su opinión, pero es eso. Amplío la última pregunta de Joaquín. Esta cuestión de, él decía, la diferenciación de Axel con Cristina. Por ahí te pongo un poco más amplia la pregunta simplemente para conocer una primera mirada tuya. ¿Cómo observarías vos el momento actual del peronismo con todo lo que está pasando en las últimas semanas, últimos meses? A ver, objetivamente el peronismo por primera vez desde el regreso a la democracia tiene tan pocos senadores y tan pocos gobernadores. Está en una situación inédita de fragmentación también, ¿no? Y creo que el desafío del peronismo de cara adelante es reconstruir cierta lógica nacional que se fue perdiendo en detrimento de una lógica muy provincialista. No lo digo por PBA justo, tal vez los que somos del conurbano somos los únicos que votamos nacional siempre. No hay una identidad conurbana política, de una agenda en ese sentido. Ahora, en el interior se fue construyendo una lógica muy provincialista contra el AMBA, contra lo nacional, que me parece que le hace daño al peronismo, que de movida se plantea como una fuerza nacional. No es un dato menor que también todos los otros partidos, los principales partidos, tanto la Unión Cívica Radical como el PRO, como la Libertad Avanza, como el peronismo, hoy no tiene una lógica nacional. Y creo que el peronismo está sufriendo eso. A ver, nos quedan unos minutos de entrevista, pero quiero enfocarme en un poco tu trabajo. Nos explicabas antes de que arrancáramos a charlar al aire de que es una tesis doctoral, tu libro, tu trabajo, planteando un poco la historia de la relación histórica entre el peronismo y el sindicalismo. Yo te lo pregunto, anclado en ese conocimiento que tenés, más que todo sobre el foco del presente, ¿le ves legitimidad hoy a la CGT de cara a la sociedad? Yo creo que sí, pero que potencialmente podría ser mucho mayor. Creo que sí, que cuando hoy justo hablaba con un compañero y me decía, bueno, pero a la CGT se le piden muchas cosas, y yo creo que tiene que ver con la historia política y social de la Argentina, que se le pide a la CGT ser algo que hoy tal vez no quiera o no pueda hacer. No sé, en la historia pienso en Ubaldini, ¿no? Ubaldini como una expresión del antialfonsinismo, con los 13 paros, con las reivindicaciones correspondientes, en donde Ubaldini representaba más allá que a los trabajadores sindicalizados. Creo que hoy la CGT tiene una agenda, lo mostró hace un par de semanas y lo va a mostrar el miércoles, una agenda propositiva, pero que le falta interpelar a casi la mitad de los trabajadores que no están sindicalizados, que o están no registrados o son monotributistas,
que hoy están huérfanos de representación. A ver, la sensación que da, no sé, Marian, cómo lo ves vos, pero digo, la sensación que me da es que hay un conjunto de la dirigencia política que se va renovando, que van apareciendo caras nuevas, a lo mejor más lento en algunos partidos políticos, más rápidos en otros, pero van apareciendo. De hecho, bueno, la Libertad Avanza, todo lo que aparece es completamente nuevo. O eran parte de otros partidos políticos o no estaban en la primera plana, digamos. Y vos ves las mismas caras del sindicalismo argentino desde hace mucho tiempo. Ves los mismos nombres, los mismos apellidos, la misma fisonomía, conduciendo los mismos lugares de siempre. Y ahí hay una cuestión también de cara a la gente sobre la credibilidad sobre esos sectores. No sé cómo lo ves vos, digo. Te voy a poner para que veas qué es lo que pienso. Y ahí hago una digresión histórica. El principal secretario general de la CGT durante el peronismo clásico, hablamos del 45-55, hubo 7 secretarios generales. Uno, José Espejo, que es el que estuvo más tiempo, asumió con 36 años la CGT. Bandor en los 60, cuando enfrentaba a Ilia y le hacía planes de huelga, rondaba los 40. Viniendo para acá vi el cartel del debate Tosco-Rucci. Los dos tenían cerca de 40 cuando discutían jóvenes. eso. Jóvenes. Muy jóvenes. Ubaldini tenía 45 años cuando hizo la marcha contra la dictadura en el 82. Creo que es real que la dirigencia de la CGT esté por arriba de los 60, lo aleja de la mayoría de los trabajadores. No es... En algunos casos, muy por encima de los 60. Te diría algunos secretarios generales llegando a los 80. Es que como Daer es el más joven y tiene 63, quise claro, no, pero hay algunos secretarios generales de gremios importantes que llegan... Pero no solo... Digo, no lo quiero dejar enmarcado con una cuestión etaria, digamos. Te lo voy a poner en estos términos. No solo es una cuestión etaria, también me parece que es una cuestión de agenda, que por más que la CGT lleve años de cierta tensión defensiva, vamos a poner esos términos, que el sindicalismo está a la defensiva, creo que es necesario que se construya una agenda a la ofensiva, que vuelva a darle un horizonte a aquellos que o están sindicalizados o quisieran estarlos. Me queda también una duda respecto a la relación siempre interesante que hay entre el sindicalismo y el partido peronista propiamente dicho, y cómo, volviendo al tema siempre de con que abrimos la conversación de las elecciones, si el sindicalismo tiene mayor o menor presencia en la oferta electoral que tiene el peronismo. Pareciera como que no es demasiado marcada esa oferta, no podría decirlo yo intuitivamente en términos históricos si es mucho mayor o menor que antes, pero vos qué observación tenés en eso. Desde la renovación peronista del 85 para acá, 87, la realidad es que la pata sindical fue perdiendo espacio en las listas. También es verdad que eligió un camino más reivindicativo y sectorial que un camino más electoral. Hoy tenés a Palazzo, a Cisneros, a Yasky, a Vanessa, creo Paco Manrique y no sé cuántos más, debemos estar olvidando de alguno. Sin duda es un desafío que el movimiento obrero esté más en las listas, pero también tiene que ser una reacción a que está con otra agenda, una agenda más política y no tanto reivindicativa. Marcos, gracias por la charla. Gracias por ustedes. Última pregunta. ¿La mancha dice la B se le borra al libro o no? Y no, yo creo que no. Eso nunca más, ¿no? Y no. ¿Cómo esperas hasta el final, No se borra nunca. No, terrible. Esto es Marcos Schiavi con nosotros aquí en Lunes otra vez. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Vamos, volvemos y seguimos charlando. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos.
Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Bueno, seguimos aquí en lunes otra vez, casi 10 minutitos para las 9 de la noche. Linda charla tuvimos con Marcos Schiavi. Interesante. Hablando mucho sobre la cuestión electoral. No, realmente sobre la boleta única. Me quedo con una cosa que dijiste vos. Sí. Es muy probable que la gente, nosotros por ahí, por la profesión o lo que sea, estamos más o menos informados sobre lo que va a pasar. Hay mucha gente que se va a enterar en ese momento. Si no es en ese momento, días antes. No, va a ser muy importante que haya una campaña fuerte acá para eso es importante. Por eso lo que hablábamos con Schiavi, que fue director nacional electoral durante el gobierno de Alberto Fernández, que entre algunas de las cosas buenas que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, que no fueron muchas, fue que el sistema electoral funcionó y que los escrutinios se hicieron rápido. Eso que charlábamos con él, sí. Yo lo recuerdo muy bien del momento de la elección. Que se conozcan los resultados a las 9, 10 de la noche ha sido un gran avance para el sistema electoral argentino. Para los que no se acuerdan, yo creo que la mayoría de los que tienen más de 40 se acuerdan seguro, los resultados en los últimos 25 o 30 años, en general, estaban más cerca de la 1 de la mañana. Sí, claro. Sí. En algunos casos ha llegado a estar hasta las 3 de la mañana. Por cuestiones muy peleadas. ¿Cuál fue? Vos que tenés muchas elecciones en el lomo, ¿cuál fue la más tarde, si te acordás de memoria? Mira, creo que la de Cristina en el 2017 fue una elección que terminó tarde, que ganó el macrismo. Sí. En ese momento ganó Esteban Burrich y Gladys González, la elección legislativa en la que Cristina se enfrenta con Florencio Randazzo y va como candidata, entra como senadora por la minoría. Ay, me olvidé el nombre del espacio. Ya se me van perdiendo. Unión por la Patria no, Frente de Todos no, Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana. Y fue una elección en la que salió muy tarde Cristina a reconocer que había perdido, pero mostrarlo como una victoria, ¿no? Pero te estoy hablando muy tarde, como ya pasada las 3 de la mañana. Terrible. Con lo cual es un problema, sobre todo para la gente, digamos, que quiere saber cómo le fue cuando le fue a votar, digamos, ¿no? Irse a dormir con un resultado opuesto es escenario ideal. Para los que trabajamos bueno, no sé, en tu caso trabajabas en diario en papel, pero en los diarios en papel, yo cubrí elecciones para diario en papel, las elecciones eran un parto. Sí, no. Un parto eran, No, nosotros que trabajamos en medios digitales, la verdad que eso... no hay cierre. No hay cierre. No. Son 24 horas, totalmente, ¿no? En forma permanente. Pero me parece que eso es uno de los temas centrales. A ver, de lo que charlamos con Marcos Schiavi recién, hay un signo de pregunta enorme sobre cómo va a ser el momento en que la gente se meta a los cuartos oscuros a votar y realmente vote sin anularlo. Sin querer, decís vos. No, y aparte sin confundirse, ¿entendés? Porque un sistema electoral nuevo lo que te genera es eso, es que te podés confundir.
Pero me parece que es un gran desafío. Sí, totalmente. El agua porque me ahogué. Dale, yo te tiro al centro. Hoy lunes se conoció como novedad, la provincia de Buenos Aires tampoco va a tener paso. No. Finalmente. Eso te iba a decir eso. Venimos todos los lunes de que empezó este programa en marzo. Se viene alguna novedad con la elección de la provincia de Buenos Aires. Yo ya no voto más provincia de Buenos Aires, la verdad que estoy medio desconectado del asunto, pero recuerdo claramente que todos los lunes vos venís comentando las novedades. Pareciera que acá ya es como que quedó todo cerrado, ¿no? Exactamente, ya quedó. Hoy en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, de la legislatura bonaerense, decidió que no haya paso, le dio media sanción, la media sanción que faltaba, porque la semana anterior que se iba a tratar en diputados, falleció el Papa Francisco y por eso se postergó. Uh-huh. La anterior se había llegado a la media sanción en el Senado. O sea, faltaba esto para que fuera ley la suspensión de las PASO. Y en el medio de todo eso, los chiporratazos de siempre entre Kicillof, la Cámpora, de a ver si se bajaban, si no se bajaban. Recordemos que esto es algo que Kicillof pidió en enero, ¿no? Estamos casi en mayo. Sí. Bueno, es algo que había pedido y que de hecho en la apertura de sesiones del 1 de marzo, del 1 de marzo no, la de la provincia de Buenos Aires fue el 5 de marzo, Kicillof fue muy claro en pedir que quería que se suspendieran las PASO y esto que estuvimos charlando también con Schiavi en ese momento era, bueno, creo que vamos a tener que desdoblar o creo que va a ser difícil llevar la elección después de que Milei, dice Kicillof, rompió el sistema electoral con la inclusión de la boleta única. Eso te iba a decir. Como claramente la determinación de cómo se va a votar en la provincia de Buenos Aires estuvo absolutamente atravesado por esa interna, ya ahora que se resolvió más o menos la cuestión, que ya sabemos cómo se va a votar, en qué momento, de qué forma, separado o no de la nacional, etcétera, ¿es posible aventurar quién gana en una guerra en la que probablemente los dos salgan dañados, los dos bandos? ¿Cuál se lleva un mejor sabor de boca de todo esto que pasó en estos meses? En esa discusión. No, hasta ahora me parece que no hay duda de que el triunfo político es de Kicillof. En esto, respecto a la disputa pero por el sistema electoral. Claro, y a eso, pero digo, o sea, entiendo a lo que vas con la victoria de Kicillof. Hay que ver si ahora después en lo que sigue, que es la propia conformación de la oferta electoral no termina siendo, un quiebre, un cisma total o no. Pero quiero decir, ese es otro tema. Sí. Pero digo, si yo me dejo guiar por lo que pasó hasta acá, que es cómo organizamos el proceso electoral bonaerense, teniendo dos posturas completamente encontradas, es decir, Kicillof diciendo no tiene que haber paso, tenemos que desdoblar la elección para que no haya dos sistemas electorales en el mismo momento y que la gente no se confunda y no tarde y pueda tener legitimidad todo el proceso, y Cristina Kirchner diciendo no, la elección tiene que ser concurrente, la discusión política se tiene que dar de cara a Milei, se tiene que dar sobre cómo fueron las medidas de Milei, cómo impactaron las medidas de Milei en la gestión de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? La discusión no es provincial, la discusión es nacional. Un poco lo que repiten es lo que Schiavi decía hace un ratito acá, que él vive en la ciudad de Quilmes. Bueno, los que estamos en la provincia de Buenos Aires o los que estamos en el conurbano votamos siempre lo nacional, la discusión es nacional, ¿no? Bueno, ahí Kicillof ata su decisión de desdoblar básicamente a la idea de que es imposible, de que es inviable votar con dos sistemas electorales, ¿sí? Como la boleta tradicional y la boleta papel. Entonces, si vos me preguntás, hasta ahora, si lo mido en términos de triunfo político, yo creo que hasta ahora ganó Kicillof. Ahora viene una segunda parte de esta discusión que tiene que ver, en primer orden, con los plazos. Hay toda una discusión alrededor de los plazos previos, es decir, los plazos de la organización, cuándo se vencen las listas, cuándo se presentan las boletas. Eso no está determinado todavía. Eso no está determinado todavía. Kicillof lo que quiso hacer es que es estirar los plazos, es decir, que haya más tiempo para presentar las listas y presentar la boleta y chequear básicamente todas las candidaturas. El kirchnerismo no está de acuerdo con eso, se metió la Junta Electoral bonaerense a decir, miren, si nosotros tenemos solamente 10 días, que es lo que marca la ley actual, para poder chequear cerca de 10.000 candidatos en toda la provincia, ¿sí? Vale la aclaración que los 10.000 candidatos tienen que ver con
que se pone en juego consejeros escolares, concejales, diputados provinciales, que hay varias fuerzas políticas que se van a presentar. Todo eso hace al volumen de la cantidad de candidatos que va a haber. Bueno, es inviable poder controlar esa cantidad, ese volumen de candidatos y poder recurrirlos después. Es decir, bueno, este puede, este no puede, ¿sí? O a ver, cuando se presentan candidaturas se presentan avales, se presentan documentos, se presentan direcciones. Todo eso lleva un control determinado en el cual las personas que lo controlan, que son las de la Junta Electoral, tienen que tener un tiempo para ver si realmente el candidato que pusieron en una determinada lista tiene todo lo que tiene que tener para ser candidato. ¿Sí? Bueno, eso es lo que dicen, básicamente es, este tiempo no nos alcanza. Entonces, la primera parte o el primer escalón de esta segunda parte de la discusión tiene que ver con eso, tiene que ver con el tema plazos. ¿Sí? Bueno, pero hagamos la escalerita. El día en que va a ser la elección separada de la provincia de Buenos Aires es el 7 de septiembre. Sí. Bueno, desde ese momento, que sería el último hasta acá, necesitas un plazo de cierre de... Ayúdame, estoy cierre de listas. Por eso, pero antes del cierre de listas no tiene cierre que de alianzas. Cierre de alianzas, después cierre de listas, elección. O sea, esa es cierre, la escalera. Cierre de alianzas, presentación de boletas, de cómo es la boleta determinada. Sobre todo, vos pensás que la provincia de Buenos Aires se va a votar con la boleta tradicional. ¿Sí? Exacto, No, por eso ahí, para diferenciarlo de la boleta única papel, la boleta tradicional tiene que presentar el formato de la boleta, cómo va a ser, los candidatos que van a tener, y finalmente el cierre total de las listas. Cuando se determine la fecha de cierre de alianzas, al no haber paso, el peronismo ya tendría que, en ese momento del proceso electoral, ya tener más o menos determinado si se va a quebrar o no la cosa. Mirá, vamos a saber si se quiebra o no se quiebra el peronismo el día del cierre de alianza. ¿Por qué? Porque Kicillof lo que está haciendo con su espacio político es empezar a juntar los avales necesarios para poder constituir un frente electoral propio. Es decir, transformar el movimiento Derecho al Futuro, como se llama el espacio de Kicillof, que de paso vamos a dar una pequeña primicia. Bueno. El 24 de mayo va a lanzar Kicillof su espacio político, ¿sí? Lo va a lanzar, después podemos desarrollar un poquito más sobre el final del programa, pero una noticia que les puedo dar ahora es que el 24 de mayo en La Plata, en una sede de UPCN, del gremio de estatales, Kicillof, con todos los intendentes que le responden, van a lanzar Movimiento Derecho al Futuro. Ojo, porque es una señal política fuerte. Fuerte, sí, total. Importante. No implica un quiere automático, sino que implica es yo tengo mi espacio esto. Por si quisiera. Yo tengo mi espacio político. Sí. ¿Sí? Así como Máximo Kirchner tiene la Cámpora. Bueno, yo tengo mi espacio político. Eso es lo que está planteando Kicillof. Pero para cerrar la idea, lo que tenemos, lo que tiene por delante, digamos, es si va a haber o no va a haber una alianza que los contenga a todos. Entonces, lo que estaba contando es Kicillof y su gente están juntando todo lo que tenga que ver con avales para poder constituir un esquema, una alianza política. Es decir, que en términos legales la pueda presentar para competir. ¿Cuándo vamos a ver si se rompe o no? Bueno, si el día que se venza el plazo para presentar alianzas, ese día van todos dentro del paraguas Unión por la Patria. Es decir, va Cristina, Máximo, todo. Si no hay acuerdo, van a presentar dos alianzas. Si presentan dos alianzas, ¿qué significa? Que van a competir con dos listas diferentes. Ahí está. Y si van a competir con dos listas diferentes, significa que el peronismo se rompió. Ese es básicamente el resumen. Después seguimos desandando un poquito más sobre lo que tiene que ver con esta discusión interminable que tiene el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Agua Sparkling presenta su nueva línea de agua premium menos sodio en botellones de 12 y 20 litros. Un balance perfecto de minerales para una hidratación pura y equilibrada. Elegí en www.sparkling.com.ar y recibilo en tu casa. Calidad y bienestar en cada gota. Bueno, seguimos aquí en Lunes otra vez, en Ecomedios, AM1220, y como decimos siempre con Marian, en todas las redes sociales, canales de YouTube, etcétera, ¿no? Sí, TikTok. TikTok también. ¿Sos tiktokero vos? ¿Te gusta el...? ¿Vos me des cara de tiktokero? No te pregunto, pregunto. Yo me quiero alejar de las redes sociales. Estoy haciendo un cerramiento general de redes sociales. Me cuesta un montón, pero bueno, en esa estamos. A ver, nuestro próximo invitado es un ex gobernador y que vamos a tener para charlar un poquito sobre una de las elecciones que se ve, ya se empieza a ver en el horizonte, que es la elección de Chaco. Y quien está en línea es Jorge Coqui Capitanich, ex gobernador, ex jefe de gabinete, en fin. Jorge Capitanich, Joaquín Mújica Díaz, Mariano Boedner te saludan aquí el Lunes otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gran gusto saludarlos. Un gusto saludarlos y obviamente participar en el programa. A ver, Jorge, aparte de esa presentación de ex gobernador y jefe de gabinete, también ahora candidato a diputado provincial, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un frente constituido que se llama Frente Chaco Merece Más. Ese frente tiene una integración con base territorial y obviamente hombres y mujeres que conformamos Juventud y Experiencia para participar activamente en la campaña que tiene que ver con las elecciones del 11 de mayo. La provincia de Chaco tiene 32 diputados en la Cámara de Diputados y se renueva por mitades cada bienio, es decir, cada 2 años, de manera tal de que se están renovando 16 diputados provinciales y la verdad es que nosotros en la composición anterior, en el año 2023, la Cámara quedó con 8 diputados para cada coalición, digamos. Entonces, ahora pretendemos naturalmente nosotros tener mayoría legislativa y en consecuencia poder ejercer la presidencia del mismo. A ver, Jorge, es el primer test electoral, si querés, en el que la Libertad Avanza y en este caso el oficialismo provincial, con Cedero a la cabeza, con Leandro Cedero a la cabeza, el gobernador, van a ir fusionados, ¿sí? Es la primera fusión real que logra el oficialismo nacional. Ese enfrentamiento, ese enfrentamiento, digo, es con ustedes, con la expresión del peronismo, ¿qué nivel de complejidad le ves enfrentar a una coalición del oficialismo provincial con el respaldo del oficialismo nacional? Ya, nosotros es importante hacer una historia desde el punto de vista de las elecciones legislativas en la provincia de Chaco. Entre 1983 y el 2025 han ocurrido múltiples elecciones en donde objetivamente siempre, a excepción de Acción Chaqueña, que irrumpe en el panorama electoral en 1989 y se prolonga hasta 1997, después, en general, siempre se fue agudizando la existencia de dos polos opuestos, digamos, dos polos antagónicos, en todo caso, en términos políticos, que era la UCR en coalición y también nosotros, como PJ, en coalición con otras fuerzas políticas. Como recordarás, nosotros obtuvimos una victoria electoral a partir de el año 2007 y mantuvimos 16 años de continuidad desde el punto de vista del ejercicio de gobierno. En general, hace 18 años que lo que es la coalición Juntos por el Cambio, UCR, etcétera, etcétera, no puede obtener 9 legisladores en cada renovación legislativa. Y nosotros hace 18 años que superamos 7. Es decir,
la hegemonía que habíamos logrado hasta el año 2023 fue significativa. La irrupción de Libertad Avanza es muy reciente. O sea, en el año 2021, cuando, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Libertad Avanza marcó alguna imprenta y la inclusión de Milei Villarroel, en la provincia de Chaco prácticamente fue inexistente. En el año 2023, efectivamente, Libertad Avanza irrumpe significativamente con la candidatura de Milei. Nosotros ahí en el balotaje, o sea, gana Massa en forma contundente en primera vuelta, en el balotaje gana por una mínima diferencia, fue una de las únicas provincias, porque muchas veces sale provincias que, como Formosa, Santiago, creo que provincia de Buenos Aires, y no sé cuál más, pero no aparece Chaco pero la verdad que Chaco obtuvo la victoria electoral en balotaje Massa. Y la verdad es que en elecciones provinciales, Libertad Avanza, la verdad que no medía muy poco, 3, 4%. O sea que esta es la primera vez en donde se observará una coalición de UCR que la verdad es que lo que hizo Esdero como alianza electoral es una figura que se denomina Chaco Puede, digamos. Excluyó a la UCR, el símbolo de la UCR, también al PRO. Es una nueva coalición política en donde podríamos decir que es un radicalismo light con la exclusión del PRO y el fortalecimiento de su alianza con Libertad Avanza. A juzgar por los resultados se juzgará seguramente el 11 de mayo, pero la verdad es que aquí observo muchas dificultades desde el punto de vista económico por parte de la población. Los tarifazos de materia energética oraban mucho la credibilidad y la confianza tanto en Esdero como en Milei, y en consecuencia se verá el resultado del 11 de mayo. Pero la verdad es que esta es la primera experiencia realmente, no solamente a nivel nacional, sino como primera expresión de una coalición cualitativamente distinta en la provincia. Jorge, hablamos con Jorge Capitanich, con el ex gobernador de Chaco. ¿Por qué decidís jugar ahora en la elección provincial? ¿Por qué no esperás para jugar por un cargo nacional? A ver, yo juego porque la importancia estratégica de esta elección tiene que ver con la posibilidad de unir en una coalición amplia dentro del peronismo para lograr poner freno a esta estrategia de Milei Esdero respecto a la provincia del Chaco, de manera tal de que el único que verdaderamente podía unificar y ser oposición era yo, lo pensaban todos y por eso asumí este rol. O sea, vas como punta de lanza de una unidad. Exactamente. Creo que siempre en el peronismo es muy difícil tener la unidad totalizadora, digamos, porque siempre hay expresiones que se dispersan, pero realmente es una coalición muy clara, muy contundente, y expresamos la opción, la única alternativa, la única oposición. En algún momento, algún dirigente muy importante del peronismo me dijo, en esta elección, la de medio término, es el momento que el peronismo, que viene obviamente muy golpeado, después de haber perdido la ejecutiva, es el momento de que salgan todas las figuras, digamos, todos los de cara conocida, los de renombre y trayectoria política que salgan a jugar. Hay que poner todo en la cancha, en todas las provincias. Bueno, entiendo que en tu caso eso se cumple, ¿no? Siendo un gobernador, una figura relevante del peronismo chaqueño. ¿Pensás que tiene que ser así en el resto de las provincias? Sí, yo creo que objetivamente tiene que ser así. En mi caso personal, yo desde el año 1999 encabezo, o sea, hace 26 años, lidero el justicialismo en todas sus variantes, porque he ganado todas las internas y hasta ahora he sido excluyente desde el punto de vista de las nominaciones. La verdad es que también soy extremadamente prudente, entendiendo que existen ciclos en el comportamiento político, y la verdad que siempre aliento que nuevas generaciones puedan irrumpir en el panorama y puedan levantar nuestras banderas y obviamente liderar nuestro espacio. Pero yo estoy absolutamente convencido que eso hay que hacer dentro del justicialismo, pero también nosotros tenemos que tener un debate interno profundo, porque si nosotros queremos ser una alternativa confiable para el año 2027, necesitamos, primero, un plan de gobierno sistémico, holístico e integral. Segundo, equipos muy calificados para ejecutarlo. Tercero, construir un liderazgo que legítimamente pueda representar al peronismo en su conjunto. ¿Cuál es mi visión? Mi visión es que nosotros nos fuimos fragmentando a lo largo de los últimos 20 años
con distintas particularidades de representación. Entonces, en algún momento fuimos una alianza entre el norte, el sur y el conurbano, y no pudimos cohesionar el centro del país. Y la verdad que un proyecto nacional tiene que ser capaz de interpretar colectivamente los sentimientos de toda la geografía territorial. Entonces me parece que nuestro gran diseño político tiene que ser la capacidad de integrar federalmente al país, o sea, construir una Argentina federal, diseñar un proyecto nacional. Para mí es muy claro que Argentina, para mí la definición de Argentina es que es un país que tiene una inestabilidad macroeconómica de origen crónico, que obtura el crecimiento sostenido, que produce y reproduce desigualdades sociales, instando a un sistema político no cooperativo, perpetuando el estancamiento. O sea, así no podemos crecer. Entonces, me parece que es muy importante, y no es problema solamente de nuestro espacio, es un problema también del sistema político en su conjunto. Entonces, nosotros necesitamos, para resolver los problemas de inestabilidad macroeconómica, resolver la restricción externa, que es la insuficiencia de dólares, y eso también implica diseño macroeconómico, pero también confianza. Necesitamos restricción energética y superarla, estamos en camino. Necesitamos superar la restricción política y necesitamos consenso, y hoy no hay posibilidad de consenso en una democracia polarizada. Necesitamos superar una restricción logística, y ahí sí me preocupa porque hay que invertir 250.000 millones de dólares para generar 1,5 millones de empleos en materia de infraestructura, porque la Argentina no puede seguir degradando su infraestructura, y me preocupa que entre Macri y Milei hayan acumulado prácticamente 200.000 millones de dólares de deuda externa sin poner un peso en el crecimiento de la economía real. La segunda cuestión es que el peronismo tiene que tener la altura para debatir un modelo macroeconómico que tenga regla fiscal, de balance, de deuda, de ingresos y egresos, una regla monetaria que claramente plantee un comportamiento de los agregados monetarios y la tasa de interés, una regla cambiaria de tipo cambio flotante, competitivo, y obviamente una regla institucional. La verdad es que creo que el peronismo tiene que discutir eso. Y tiene que discutir una política industrial moderna, una política de empleo dinámica, pero sobre todo flexible respecto a las nuevas demandas sociales, y una política para el desarrollo de las economías regionales. Y eso me parece que nos está faltando a nosotros. Estamos ensimismados en cuestiones de carácter interno. Y la verdad es que el peronismo siempre sale, el laberinto se sale de la parte de arriba, por la parte de arriba. Entonces, me parece que tenemos que diagramar una internacional justicialista, pensar en una coalición internacional, generar otras cuestiones, porque nosotros podemos representar genuinamente una sociedad pluralista, democrática, que promueva la justicia social, en donde el Estado cumpla un rol importante, pero tampoco un dogmatismo en cuestiones que son sensibles para la sociedad. Por ejemplo, ¿es necesario tener todas las empresas públicas? Y es perfectamente discutible ciertas privatizaciones o no, que no son estratégicas, o ciertas regulaciones o desregulaciones también, o también, naturalmente, mecanismos que tengan que ver con mayor apertura económica, pero que sea compatible con el sostenimiento del crecimiento de la economía, la productividad del trabajo y del capital. O sea, me parece que si nosotros nos encerramos en un debate polarizado, antagónico y dogmático, perdemos la capacidad de representar genuinamente una cohesión de base territorial y una integración internacional de nueva perspectiva para el país. Jorge, ¿cómo estás? Mariano Buendar te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Un gusto saludarte. Un gusto. Te sumo nomás respecto a... vos hablabas muy claramente ahí de que el peronismo se debe ciertos debates y que se tienen que dar en el marco de que el peronismo a nivel nacional no está en el gobierno, hay un gobierno con ideas claramente antagonistas al peronismo, pero bueno, hay distintos gobernadores en provincias que tienen que convivir con el poder nacional, con el signo político que tienen ahora. Y te pregunto, ¿qué observación haces vos de, por ejemplo, uno se le ocurre a algunas provincias del peronismo, como por ejemplo Raúl Jalil en Catamarca, Jaldo en Tucumán, que tienen, siendo peronistas y habiendo formado parte de Unión por la Patria, una sintonía, uno diría, bastante buena con Casa Rosada, y ahí la interpretación puede ser de todo tipo, ya sea porque son provincias que necesitan apalancar ciertas inversiones grandes a través del RIGI. Bueno, puede haber distintas interpretaciones, pero me interesa saber cuál es tu visión respecto a cómo los gobernadores del peronismo deben maniobrar entre los intereses de su provincia y tener y pararse en la vereda de enfrente partidaria al gobierno nacional.
Bueno, yo soy muy respetuoso de quienes fueron mis colegas gobernadores, por supuesto, porque tengo afecto y aprecio personal, por lo tanto trato de no emitir juicios de valor. Simplemente hago un análisis político. A mí me parece que llegó el momento de establecer una cohesión muy fuerte entre todos los gobernadores con identidad y representación peronista. Me parece que este es un momento en donde es absolutamente indispensable hacerlo. Marcar una agenda de oposición, pero también de alternativa. Porque objetivamente la ciudadanía también puede manifestar sus preferencias, pero también puede manifestar su descontento. En consecuencia, es necesario para el juego político, y esto es muy claro en la teoría de los juegos, que ineludiblemente nosotros tenemos que ser capaces de ser una alternativa confiable para el año 2027 y obtener un muy buen resultado electoral en el 2025. Así como es necesario tener un plan de gobierno y equipos sólidos para hacerlo, para construir un liderazgo muy específico, me parece que tenemos que volver nuevamente a establecer una cohesión interna. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Bueno, hemos perdido esa capacidad de la identidad peronista o justicialista en toda la geografía del país con una representación homogénea. Es decir, no somos un proyecto nacional, somos una especie de confederación de partidos provinciales, en donde cada uno en ejercicio de su autonomía tiene un ejercicio cuya fragmentación de poder no es compatible con un proyecto nacional. Entonces, bueno, llegó la hora de redefinir un proyecto nacional con la participación de todos, pero involucrándonos para construir identidad. Porque las múltiples identidades no es una identidad. Solamente se percibe un proyecto nacional, popular, democrático, si, solo si, exista una sola identidad capaz de representar. Muchas veces esa identidad se expresa a través de una persona o un grupo de personas, pero me parece que llegó la hora de expresar a través de un proyecto perfectamente concebido. De manera que la respuesta mía es hora de generar una cohesión interna dentro del justicialismo y no tener conductas particulares. Jorge, hablamos con Jorge Capitanich, ex gobernador de Chaco. Te hago dos preguntas más y te liberamos. El PJ presentó una denuncia ante la Justicia Federal el último viernes por fake news en contra tuyo, de tu candidatura. ¿Nos ampliás un poquito más qué es lo que se está viendo en Chaco? Por ahí desde la Ciudad de Buenos Aires es más difícil de seguirlo. ¿Qué es lo que se está viendo en Chaco, en las redes sociales respecto a tu candidatura? Bueno, el problema central del Chaco es que Esdero tiene una manipulación de la justicia, ha perdido calidad institucional y tiene una mano férrea reduciendo al máximo la libertad de expresión. Por lo tanto, tiene un sistema de uso discrecional de la pauta publicitaria que equivale a cerca de 50.000 millones de pesos anuales, de forma directa e indirecta, por distintos reportes, y a su vez emplea 200 millones de pesos para hacer campaña negativa en YouTube, Meta, etcétera, etcétera. Y el único destinatario soy yo. Es impresionante la campaña, directa desde hace ya mucho tiempo. La verdad es que eso es absolutamente ilegítimo, porque es dinero del pueblo de la provincia del Chaco que se destina a atacar a un adversario político. Eso no es posible, inclusive yo creo sinceramente que es absolutamente imprescindible, por ejemplo, regular la pauta publicitaria en todos los niveles del Estado, con el objeto de garantizar que efectivamente la asignación de las mismas no implica que sea potestad privativa de un gobierno, sino del Estado, que somos todos. En consecuencia, eso da lugar a una democracia pluralista en donde todos se expresan. De manera que eso es lo que nosotros hicimos, una denuncia por la Justicia Federal, porque eso puede ser efectivamente lavado de activos involucrando ilegitimidad en el uso de los fondos. Esperemos que el fiscal federal proceda a la investigación correspondiente y la Justicia Federal también en la jueza competente, porque entendemos que ya no se puede seguir. Yo he soportado a lo largo de mi vida política una atrocidad, una cantidad enorme de campaña negativa. Bueno, ya estoy harto de este tipo de maniobras, de inventos, de operaciones de todo tipo. Todos sabemos cómo funciona eso, pero hay que ponerle límites, porque en la democracia pluralista hay que tener razonabilidad desde el punto de vista de las ideas, que se debatan ideas, propuestas, pero no a través de la degradación del otro. Jorge, vos fuiste jefe de gabinete durante el gobierno de Cristina.
la conocés, fuiste un gobernador importante del peronismo y conocés a los Kirchner bien y conocés a Cristina Kirchner bien. ¿Qué rol le ves jugando en el peronismo de aquí en adelante? Porque ahora está en el medio de una disputa con Axel Kicillof, porque muchos gobernadores ya no le responden como antes, porque está evaluando la posibilidad de ser candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral y ganar terreno en el conurbano nuevamente. Digo, en base a lo que ha sido el desarrollo de la carrera de Cristina en estos últimos meses, años, si querés, y con toda esta disputa con Kicillof de fondo, ¿qué rol le ves jugando a ella? Mira, yo creo que toda persona que ha sido presidenta de la República en 2 oportunidades, y esto en la democracia moderna de los últimos 42 años en la República Argentina es el único caso, merece respeto, en primer lugar. Segundo, merece ser escuchada y considerada muy profundamente. Y tercero, el rol es una combinación de pretensiones o aspiraciones personales o vocación personal y análisis contextual. Si hay algo que caracteriza a Cristina Fernández de Kirchner es que es una persona muy razonable en términos de medir con eficacia no solamente sus decisiones, sino también en un análisis de carácter contextual para ver cuál es la mejor estrategia o alternativa. Yo sinceramente aspiro a que exista esta vocación de diálogo interno para ordenar las piezas de este rompecabezas que es el peronismo, no solamente en el orden nacional, porque ella puede aportar muchas soluciones en este sentido, y cuando vos querés constituir realmente un proyecto nacional, un espacio, en vez de reducir tenés que ampliar. Y para ampliar es absolutamente imprescindible tener la humildad de escuchar a todos, la capacidad de absorber las distintas expresiones y tendencias y obviamente fortalecer la identidad y la representación con un proyecto consensuado. Me parece que ese es el camino que creo que lo puede hacer muy bien, porque Cristina tiene la particularidad de conocer muy bien el territorio, los actores, el escenario internacional, las perspectivas nacionales, y creo que nos puede ayudar a todos a constituir claramente un salto cualitativo en lo que se viene hacia el peronismo. Y me parece que es una cosa muy importante, sinceramente. Yo creo que Argentina no tiene destino si tenemos una democracia polarizada y un antagonismo irreversible, con posiciones irreductibles. Necesitamos imperiosamente generar las condiciones para lograr ciertos consensos de carácter estructurales, porque si no, la verdad es que tenemos banquinazos de un lado para otro, y Argentina necesita estabilidad macroeconómica. Eso se logra claramente con estabilidad cambiaria, y eso se logra como una precondición para el incremento y la expansión de inversiones, para un crecimiento sostenido, para distribución equitativa de ingresos. Si el antagonismo va a ser entre crecimiento económico y distribución del ingreso, y la verdad es que no pueden ser opciones excluyentes. Nosotros necesitamos realmente un sistema político mucho más cooperativo. Fíjate vos, yo estudié esto para mi tesis doctoral. Hubieron 3 hitos históricos en los últimos 70 años o 60 años desde el punto de vista de la cooperación en política. El abrazo Perón-Balbín se terminó el 1 de julio del año 1974 con la muerte de Perón. Pero la verdad es que antes se logró que el 80% de los partidos políticos del sistema y de la coalición hayan avalado el pacto económico y social de Helbar y Rucci. Segundo, la reforma constitucional de 1994, la única reforma por consenso en Argentina. Es tremendo, ¿eh? Y tercero, la salida de la convertibilidad, que fue un acuerdo dual de Alfonsín, que permitió a través de una estrategia razonable que de una debacle de -5 de deflación 98-2002 y menos 20% de caída del Producto Bruto Interno, se haya podido generar un programa cuya salida permitió en el último trimestre del año 2002 8% de crecimiento, 3% de inflación y 14.800 millones de dólares de superávit en cuenta corriente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es posible establecer mecanismos de cooperación para salir de crisis? Y sí. ¿Que es posible tener mecanismos de cooperación para crecer? También. Entonces, me parece que todos en la República Argentina, desde el periodismo, los medios de comunicación, los dirigentes políticos, todos, empresarios, trabajadores, sindicatos, debemos expresarnos para ver cómo podemos articular consensos. Porque si esta democracia polarizada
y con la exacerbación del antagonismo va a seguir subsistiendo, entonces probablemente lo que más afectados estarán son los sectores que más necesitan de la cooperación y la protección del Estado. Jorge, la última, cortita, pero tiene que ver con una imagen que es bastante fuerte, que fue la de esos chicos contando plata que se ven en un video, y la detención de Fernando Adrián Ayala, detenido y procesado por asociación ilícita y usar facturas falsas, esa es la acusación, ¿no? Con organismos del gobierno de Chaco. La acusación dice durante tu gestión como gobernador. Yo quiero saber tu postura. A ver, yo te quiero aclarar básicamente. Eso es una magnífica operación de inteligencia. Que se deje de joder el gobierno de Heredero y el gobierno nacional con eso. Por una razón muy sencilla. Primero, esa operación, la foto que decían que era una remera trucha, toda inventada, y es una cuestión que involucra a una organización y que no tiene nada que ver el gobierno ni el Estado. Si esa organización ha cometido un ilícito, bueno, que sea aprobado por parte de la Justicia Federal y que tomen todas las medidas necesarias. Ahora, pretender involucrarme a mí es absolutamente falso, de falsedad absoluta. Fake news es parte de la campaña difamatoria que yo estoy denunciando. Y esto es lo que está pasando. O sea, vos lo ves al gobernador chaqueño detrás de esto. Pero escúchame, el gobernador, el servicio de inteligencia, yo los tengo recontra estudiados a todos ya, los conozco. Por el amague ya sé cómo, por el tufillo los conozco. Ya estoy repodrido de bancarme durante 25 años de vida política operaciones de prensa de estas características y operaciones de inteligencia. Que se dejen de joder, que lo que tienen que hacer es gobernar, porque la gente la está pasando mal por la incompetencia de ellos. Jorge Capitanich, gracias por esta extensa charla aquí en Lunes otra vez. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Ahí pasaba el ex gobernador de Chaco contestando todo, pasando por la elección provincial que se viene dentro de poco, en la cual va a ser candidato a diputado, a legislador, el rol de Cristina, el gobierno de Heredero, la acusación que pesa sobre este dirigente al cual acusan de haber hecho algún tipo de negociado con facturas truchas, apócrifas, durante el gobierno de Capitanich. Capitanich acaba de decir, es parte de una operación y una fake news más dentro de lo que viene denunciando su espacio, denunció el PJ y él acaba de hacerlo aquí en el Lunes otra vez. Así que una charla extensa con sub y baja en todos los temas. Vamos y volvemos y nos queda la última media hora de programa aquí en Lunes otra vez. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Lunes otra vez. La información y el análisis de los temas de la semana con Joaquín Mujica Díaz y Mariano Buettner. 2 horas con los protagonistas de la economía y la política que hacen mover nuestro día a día. Siempre de 20 a 22 horas.
Estamos aquí en lunes otra vez, en Ecomedios, rockeros como siempre, ¿no? Ricotero, bien. Desde el primer programa que no se escuchaba, ¿eh? Rock del negro Atila. Sí, yo lo tengo estudiado, desde el primer programa no sonaba, pero me gusta que... ¿No escuchamos en ningún momento de Redondo? Desde el primer programa para mí que no, ¿eh? Arriesgo al aire y si me equivoco... no voy a pedir disculpas. Tuvimos un momento de que nos desviamos ahí. Hoy no está nuestro productor general, Javier Pensic, que fuimos por el jazz, fue una cosa media rara. Sí. Es verdad, es cierto. Y ahora volvimos. ¿Llegó a sonar Madonna o estoy...? Claro, sí, sonó Madonna, ¿no? Sonó Madonna. Así que ahora volvimos al sendero del bien y estamos otra vez... Anarquía absoluta aquí. Estamos con rock nacional y del bueno. ¿Seguimos? Y si te parece podemos hablar de economía, porque la verdad que fue un programa absolutamente político. Sí. No me dejaste meter bocado. Y deportivo. No me dejaste meter ningún bocado de economía con todo lo que está pasando. Pero bueno, es la oportunidad y me parece que vale la pena saludar a nuestro tercer y último entrevistado de esta noche, porque tiene una visión interesante sobre algunas de las principales cosas que están pasando, así que lo vamos a saludar. Es Claudio Caprarulo, es economista de la consultora Analítica y tiene la amabilidad de atendernos hasta ahora. Claudio, ¿cómo estás? Aquí Mariano Boetner y Joaquín Mújica Díaz te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo están? Bien, Claudio, ¿todo bien? Solamente para poner en contexto y que la gente entienda, y por ahí acá mi compañero conductor también, Claudio también es hincha de River. Así que probablemente si escuchamos la voz tomada como a mí, bueno, o sea, está explicado. Yo pensé que estaba enfermo, ¿no? Es que no, es exactamente por lo mismo. Y lo bueno es que al aire ahora podemos hacerte un 2-1, exactamente igual que el de ayer, pero no importa. Eso lo dejamos pasar, no lo voy a poner en compromiso a Claudio. Qué difícil se pone esto, ¿no? Así que no, bueno. Ganaron bien, Claudio, te lo quiero decir, ganaron bien. Los felicito. Gracias. Sí, un gran partido. Es un hermoso lunes. Exactamente. Está bien lo que dice Mariano, entonces la voz la tenías así, no porque venías engripado, sino porque gritaste los goles ayer de Mastantuono. Exactamente. El de Mastantuono, yo sé que ustedes me llamaron a hablar de economía, pero bueno. No, podemos tomar una cierta licencia, no hay problema. El gol de Mastantuono fue una cosa impresionante. La verdad que yo cuando lo voy a patear digo, no la mete de ahí porque es difícil, son esos tiros libres que todos los partidos se patean, nunca entra. Yo pensaba lo mismo que vos, pero... Y cuando entró, fue una locura, y obviamente el segundo gol también se gritó mucho. Sí, se gritó mucho, así que estamos así por eso. Ahora, Claudio, vamos a tratar de hacer una comparación, obviamente, por supuesto, muy antojadiza entre un partido de fútbol como el de ayer. Saquemos los nombres si querés para no meter cizaña, pero quiero decir, hay un partido que claramente el gobierno está jugando respecto a conseguir cierta estabilidad en muchas cosas, en el tipo de cambio, en la inflación principalmente, y hace muy poquitos días, hace 2 semanas, empezó un partido distinto, posiblemente sea el más difícil desde que empezó el gobierno de Milei, que es ejecutar una fase nueva del programa económico, tiene que ver con una salida casi total del cepo y una flotación del tipo de cambio entre una banda, un techo y un piso sobre los cuales el Banco Central puede intervenir. Habiendo pasado 2 semanas de que haya comenzado ese esquema nuevo, ¿vos qué crees que nos dice sobre, qué buscaba el gobierno con eso, si lo está consiguiendo? Probablemente sea muy temprano para llegar a conclusiones muy definitivas, pero vos en estas 2 semanas, ¿qué estuviste observando? Sí, a ver, como decís vos, es temprano todavía, falta. Hasta ahora me parece que estamos medio en el gol de Mastantuono, si vamos a términos futbolísticos. La verdad que le salió bien al gobierno la salida, el desarme parcial del cepo, ¿no? Porque es parcial porque principalmente se le levantó a las personas humanas, no así a las compañías, lo cual uno puede estar de acuerdo o no, pero me parece que da cuenta del pragmatismo y que el gobierno entiende que tiene que ir pisando con pie de plomo hacia adelante. Pero le salió bien porque había, obviamente, siempre, yo me acuerdo del año pasado cuando muchos economistas apuraban al gobierno, decían, bueno, salí del cepo, sobre todo la primera mitad del año, ¿no? La segunda ya hubo condiciones que podían mostrar que no podía ser tan difícil, es otra discusión, pero no importa, pero lo que digo es, uno sabía que era abrir una puerta que no sabés después qué termina pasando, ¿no? Porque vos podés estimar y hacer proyecciones, pero una vez que empezás a soltar la demanda del dólar en una economía como la Argentina, bueno, ¿hacia dónde va eso?
Y la verdad que al gobierno le salió bien, sobre todo porque lo que vimos es que el dólar se acercó más a la banda. Hoy el dólar mayorista cerró en 1.163, como vos mencionabas, el valor más bajo son los 1.000 pesos, estuvo más cerca de eso que de los 1.400. El mercado también del sector agroexportador aumentó la liquidación, también por una cuestión estacional obviamente, pero está liquidando el agro. Entonces me parece que en esa línea viene bien el programa. Tampoco vimos, todavía falta cerrar el mes, etcétera, pero todavía al menos, por ejemplo, en lo que es alimentos y bebidas, no vimos una aceleración en los precios. Entonces creo que al gobierno le salió bien. ¿Eso quiere decir que esto va a funcionar, que es un éxito rotundo, que ya hay que cantar victoria? No, te puede venir un contragolpe como hizo Merentiel y se te llenan de preguntas la estrategia, ¿no? Si va a ser sostenible o no. Pero me parece que arrancó bien. Lo que yo igual soy medio escéptico todavía, creo que falta que los agentes económicos, que las empresas, que las familias, pero sobre todo las empresas, porque son las que toman decisiones sobre los precios, obviamente también los comercios, pero muchas veces son tomadores y después tienen solamente cierto margen para trasladar o no, terminen de definir, bueno, cuál va a ser la política que van a tomar respecto a sus costos en un contexto donde nos tenemos que acostumbrar con un tipo de cambio que fue variando. Recordemos que el 15 de abril, ¿no?, 2 días después, el martes posterior a que se levantó el cepo, llegaste a la devaluación, llegó al 12% y después fue bajando y hoy estás en un 8%. Bueno, es complejo también para los que tienen que tomar decisiones respecto de qué costo de reposición toman de sus importaciones, de cuál es la evaluación que van a terminar tomando. Lo interesante ahí, Claudio, vos decías que es temprano para determinar si esto puede salir bien o no. De todas formas, la cuestión de si dejar flotar al tipo de cambio o no es una discusión que en Argentina siempre aparece cíclicamente, y la última experiencia de una flotación con banda fue incluso no tan atrás en el tiempo durante el gobierno de Macri. Pero ahí la pregunta en todo caso es de qué depende que salga bien, porque uno puede escuchar al gobierno que tiene ciertos argumentos de decir por qué es distinto, por qué el dólar no tiene chance de descontrolarse como en otras ocasiones. El argumento ahí principal, vos lo sabés, es la cuestión de que hay un insistente superávit fiscal que parece ser una bandera que el gobierno no piensa bajar. Pero en todo caso la pregunta es de qué depende, si con eso alcanza para asegurar estabilidad, si tenemos que estar prestando atención a otra cosa. Estamos también en medio de una cuestión global de guerra arancelaria que no sabemos todavía bien para dónde va a decantar. ¿Vos qué observarías como criterio para saber si puede salir bien o no? Bueno, primero obviamente siempre en la economía estamos definiendo plazos, ¿no? Pensando la política muchas veces en periodos. Uno diría que el gobierno de acá, sobre todo a junio inclusive, la situación está controlada, ¿no? Tenés los 12.000 millones de dólares que te bajó el fondo, tenés 1.500 millones de dólares más que te desembolsó el Banco Mundial. A su vez, el agro está liquidando y tiene todos los incentivos a hacerlo antes de julio, porque en julio vuelven a subir las retenciones. Entonces, de acá a julio, la lógica sería que más allá de que haya aumentado la demanda de dólares, también porque el gobierno flexibilizó el pago de importaciones, pero también obviamente por la mayor demanda que van a tener los ahorristas. Sobre todo tenemos que ver qué pasa en los primeros días de mayo, ¿no? Cuando se cobre el sueldo, muchas veces antes esas familias iban al dólar MEP o tomaban otras decisiones. Bueno, qué decisiones van a tomar respecto a sus ahorros, pero uno diría, mirá, es muy difícil que acá a junio la verdad que el gobierno le vaya mal. Lo que tenemos que empezar a ver es, bueno, cuántos dólares acumula por sobre lo que ya recibió de los organismos multilaterales, y a su vez ir viendo la demanda, de vuelta, por ejemplo, la demanda de dólar ahorro, la demanda para el pago de importaciones de bienes y de servicios, para ver si lo que logra acumular le sirve, primero, para sostener históricamente, como suele pasar siempre en la Argentina, la segunda mitad del año, que estacionalmente las exportaciones caen fuerte. Recordemos, por ejemplo, que no es casualidad que desde el gobierno anterior, inclusive a siempre se intentó en esos meses hacer algún mecanismo para transitoriamente aumentar la oferta de dólares, sea el famoso dólar soja o, por ejemplo, el blanqueo de capitales. Bueno, para esta segunda mitad del año, para ver si este sistema funciona o no, primero, en esta parte deberías haber acumulado suficientes dólares, no solo para esa demanda que va a crecer en el mercado oficial,
sino también porque tenés que acumular 4.000 millones de dólares, que es lo que te comprometiste con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, por eso me parece que todavía estamos viviendo los mejores momentos del partido para el gobierno. El desafío va a estar con el correr de los meses, sobre todo, y con esto, perdón, pero cierro la idea, porque me parece que lo que todos estábamos diciendo es, bueno, vos vas a tener que, cuando hablamos de la salida con el fondo, la corrección del programa, vos vas a tener que corregir el atraso cambiario, porque claramente eso te genera en el corto plazo un problema entre la oferta y la demanda de dólares, y a su vez vas construyendo con el atraso cambiario una modificación en la estructura de costos de las empresas, que obviamente va en detrimento de la producción local, de la producción nacional, complicando industrias no solo que se abocan al mercado interno, como pasa la industria manufacturera, la construcción, los precios obviamente de la construcción están muy caros en dólares, sino también mismo industrias que están abocadas a la exportación, y muchas de ellas siendo directamente extractivas, como puede ser, por ejemplo, la industria del petróleo, la industria minera, que obviamente también sus costos en dólares aumentaron mucho. Ahora bien, el gobierno no hizo nada al respecto, por el contrario, la señal que está dándole al mercado es: nosotros queremos sostener la apreciación cambiaria y armamos este esquema para que continúe, porque le dice todo el tiempo, bueno, mirá que mi dólar de referencia son los 1.000, vamos a ir al 1.000, armá tus expectativas en base a eso. Sobre esto último que decís, Claudio, pareciera como que más allá de que haya cambiado hacia una fase nueva, esta cuestión de propiciar que el dólar siga apreciado para priorizar todo lo que se pueda la baja de inflación es una idea que sobrevivió a ese cambio de fase. Y te uno esto con lo que vos comentabas al principio de la conversación, que es que lo que ustedes observaron, analítica para que lo sepan los oyentes, hace mediciones semanales de inflación para ir tratando de anticipar cómo está la mano después en el IPC que publica el INDEC. ¿Ustedes qué observaron, si tuvieras que resumir desde la liberación del tipo de cambio lo que haya pasado hasta ahora? Mira, que no pasó nada, básicamente, que no hubo un salto cambiario. Si vos mirás lo que pasó, al menos en el relevamiento que hacemos nosotros, que es parte de la muestra, y me parece muy relevante señalar eso, porque obviamente nosotros, las consultoras, no tenemos las herramientas que tiene el INDEC. Por ejemplo, de hacer relevamientos en toda la Argentina, no solo online y tomando precios de distintas fuentes, sino también presenciales. Entonces, al menos en el relevamiento que estamos haciendo desde analítica de precios, nosotros lo que no vimos no vimos un traslado a precios. No vimos un salto. Iba a preguntarte, Claudio, respecto a eso. Vos decís, no vemos un traslado a precios. ¿Qué inflación esperás para el mes que viene, digamos, para el mes entrante? ¿Una inflación similar a la del mes? ¿Para mayo o para el cierre de abril? Para el cierre de abril. Ok. Mirá, nosotros tenemos una proyección de 3,8, que es levemente superior, pero muy similar a la de marzo, que fue 3,7. También tenía cierta inercia, obviamente, precios que corrigen a partir de lo que pasó en marzo. Eso te jugó en contra, pero de vuelta, ¿por qué hago la salvedad? Porque me parece que también en este esquema lo que nosotros estamos notando es que, así como en el precio, sobre todo, por ejemplo, de consumo masivo de alimentos y bebidas, no se notó un cambio en la tendencia respecto a después de la devaluación, al mismo tiempo sí en otros sectores hubo aumentos, ¿no? Hubo, por ejemplo, bueno, no quiero ser muy puntilloso, pero digo, hubo en otros sectores que no son de consumo masivo, sí que está más relacionado con los insumos, hubo en la lista de precios subas. Entonces eso hay que terminar de ver cómo se termina configurando, porque por ahí puede ser que durante un tiempo los comerciantes o las empresas acepten reducir un poco el margen de rentabilidad hasta terminar de entender cómo es este nuevo esquema y cuánto tienen que terminar traspasando al precio final. Por eso lo que yo decía al principio es, esta nueva configuración, que como decía Mariano antes, me parece interesante, ya la había intentado, se había intentado durante el gobierno de Mauricio Macri y duró muy poquito tiempo, entre otras cosas por la complejidad que tenía un tipo de cambio que, si bien tampoco había llevado a la banda, sí tenía bastante volatilidad. Bueno, tenemos que empezar a ver cómo todo esto se termina madurando en las decisiones de precios de las empresas, ¿no? Te hago una última, Claudio.
¿Hay posibilidades de que de alguna manera el ritmo de la actividad se vea resentida por todo este cambio y esta modificación de fase económica? Te pregunto porque hasta febrero, que es el último dato oficial del INDEC, pareciera que la marcha venía bastante bien en términos mensuales. En marzo hay algunos indicadores adelantados sectoriales que pareciera que dan cuenta de un cierto freno, posiblemente porque había mucha expectativa de que algo estaba por pasar y se hayan demorado ciertas decisiones de inversión, de actividad y demás. ¿Cómo observarías vos algún impacto puntual en la actividad real? Bueno, primero, en línea con lo que vos decís, nosotros nuestro relevamiento también de la actividad da mal para marzo, ¿no? Respecto a los meses anteriores, por ejemplo, cayó fuerte la producción de acero, cayó la producción de autos, el consumo de cemento que ya venía golpeado desde febrero volvió a caer, no dio bien en marzo, ya conocí obviamente la recaudación de IVA, de GI, todo esto en el mensual, no el interanual, sino el mensual. Recordemos que este año, cuando hacemos todas las comparaciones interanuales, sobre todo estos meses, van a dar muy bien porque comparamos con los peores meses de la recesión del año pasado, entonces eso ya de por sí te va a dar alto. Lo que sobre todo tenemos que prestar más atención para entender el pulso es el mensual, obviamente limpiando las series porque siempre hay cuestiones de estacionalidad, sobre todo en algunos sectores productivos. A ver, me parece que lo que sobre todo, perdón que no pueda ser tan concluyente, pero me parece que también tu pregunta, Mariano, está relacionada con lo que mencionaba con los precios. Hay que terminar de ver cómo esto se acomoda. En una de las cuestiones me parece que es clave es que si el gobierno logra sostener esto durante varios meses, así como vos decías, había empresas que estaban frenando la toma de decisiones, había empresas que la estaban frenando en el sentido positivo, es decir, bueno, si hay una corrección cambiaria, se modifica los precios relativos, por ahí yo no tengo costos tan altos en dólares, entonces puedo repensarme. Bueno, ahora si el gobierno dice, no, mirá, yo hasta acuerdo con el FMI voy a mantener esta política de apreciación cambiaria, seguramente también en el costado puede ser negativo, porque muchas empresas digan, bueno, yo no puedo seguir sosteniendo estos costos en el mediano plazo, voy a tener que tomar alguna decisión, al menos de cómo se configura mi producción. Por otro lado, va a ser central que pase con la inflación, porque obviamente esta aceleración que ya vimos en marzo va a golpear los salarios, los golpeó, sobre todo porque cuando uno venía viendo el pulso de cómo eran las paritarias, ninguna paritaria estaba por encima del 3%, más allá de algún bono o alguna cosa extra, no estaban por encima obviamente del 3%, estaban bastante por debajo, y lo mismo con las jubilaciones. Entonces uno diría, bueno, si más allá de que la inflación no se acelere mucho, si vos terminás abril más o menos cercano a marzo, mayo un poquito por debajo, pero todavía por encima del 3%, bueno, ahí se va a resentir aún más el consumo masivo. Y agrego un dato que me parece interesante, nosotros veníamos viendo que parte del consumo se venía propulsando sobre todo basado en la recuperación del crédito, que permite una inflación mucho más baja, uno de los logros más importantes del gobierno. Cuando miramos las estadísticas del Banco Central, también empezamos a notar que empezó a aumentar la irregularidad de la cartera. Esto quiere decir que hay mayor morosidad, como que la gente al menos empieza a levantar un poquito la cesación de pagos de algunos créditos, sobre todo lo que es el consumo, no así en las firmas, pero sí en las familias. Entonces uno diría, bueno, si entramos en un contexto de aceleración, aunque sea por un par de meses de la inflación, cuando ya venía desacelerándose también la recuperación de los salarios, bueno, puede ser un nuevo golpe para el consumo que te pega obviamente también en la producción. Claudio Caprarulo, economista de la consultora analítica, te agradecemos mucho tu análisis, la conversación y bueno, a seguir festejando mientras se pueda. Te mandamos un abrazo grande, Claudio. Un gusto grande, que estés muy bien, hasta luego. Chau, chau. Bueno, los últimos minutos, vamos y venimos, ¿no? Dale, ya no. Auspiciaron este programa. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento.
mucho talento. Rosario es mucho más. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. O vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Escobar progresa en obras, salud, educación, seguridad, cultura, deporte, en cuidado del ambiente y recursos naturales. Escobar progresa en la promoción del desarrollo local con políticas que fomentan la producción y el empleo y mejores condiciones de vida como el acceso a la vivienda. Seguimos este proyecto de transformación. Escobar progresa. Entramos en los últimos 5 minutos aquí en Ecomedios, el lunes otra vez. Tenemos 30 segundos para todo lo que queda. Métele pata. Hay que comprimir todo en poquito. Bueno, tuvimos muchas entrevistas hoy, fue un lindo programa. Sí, bueno. ¿No? Sí. Hablamos de todo. Me gusta que venga la gente acá. Que se sí, siente a fue gusto. muy lindo momento vivimos acá. Sí. Con nuestro invitado, con Marcos Esquiavi. Perdón, es año electoral, así que la gente va a empezar a venir acá. Yo quiero debate, quiero que haya algo. Que terminen mal las cosas con nosotros. Que haya empujones, algo, sí. Que la gente lo vea por YouTube, todo. Sí, nos tiremos vasos de agua. Sí. Escándalos. Exactamente. Vamos a buscar el escándalo. Eso mismo. Bueno, como siempre, los últimos minutos del programa los utilizamos para hacer una suerte de línea del tiempo y decir qué viene importante esta semana en términos de política y economía. Sí. Así que yo te doy el pase a vos para que me digas a qué le debería prestar atención la gente respecto a la agenda económica de esta semana. Bueno, lo primero va a pasar dentro de muy poquitas horas. Me tendría que estar yendo a dormir porque tengo que laburar mañana muy temprano. A las 8 de la mañana empieza Expo EFI, que es un evento anual importante de Ejecutivo de Finanzas. Va a abrir Caputo temprano a las 9 de la mañana. Va a ser el principal orador del primer día. El segundo va Javier Milei al mediodía también. Alta expectativa sobre qué es lo que van a decir los dos. Es la primera aparición pública, digamos, en el marco de un evento del Círculo Rojo, por así decirlo, desde que se puso en marcha el nuevo plan económico. Vamos a ver si hay alguna definición nueva de Caputo sobre lo que viene respecto al esquema cambiario, próximas medidas y demás, que pareciera que el gobierno tiene algo entre manos, como no las grandes medidas, porque ya pareciera que todo está anunciado, el trazo grueso del nuevo programa, pero hay siempre expectativas sobre si habrá anuncios nuevos. Como decíamos, mañana a las 9 de la mañana Caputo. Y Milei el otro día. Y Milei al mediodía del miércoles del segundo día de Expo EFI, así que atención que pueden salir definiciones económicas de ahí. Respecto a la política, mañana va a ser un día importante. ¿Por qué? Porque se acordó el formato para interpelar finalmente a el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Justicia, Cunión Libarona, por el caso Libra.
aquello que había pedido la oposición. En su momento se había pedido que vaya Karina Milei, la hermana del presidente, a secretaria general de la presidencia. Eso no se logró por parte de la oposición, fue bloqueado por el oficialismo. Karina Milei en general no habla, no habla en los medios. O nunca, en general o nunca. Ha hablado en algún acto político de Milei, que no es un buen recuerdo en términos de oratoria. Sí, pero en general está bloqueada. Sí, se sabe, obviamente, es la persona con mayor poder de influencia en la toma de decisiones del gobierno al lado de Milei, y sobre todo de todo lo que tiene que ver con el esquema electoral, la estrategia electoral, que es la que tiene la lapicera. Bueno, mañana a partir de las 2 de la tarde, Francos y Cunio Libarona van a hablar en el recinto de la Cámara de Diputados. Se espera una sesión larga de aproximadamente unas 10-12 horas, porque tienen un promedio de 60 a 90 minutos cada uno de los funcionarios para hacer su defensa, y después empieza el tiempo de las preguntas, las repreguntas, los idas y vueltas, las chicanas políticas y todo lo que ocurre en estos casos cuando van funcionarios de gobierno a dar una explicación sobre un tema determinado, en este caso la polémica por la criptomoneda Libra. Así que mañana me parece que va a ser un día de bastante tensión política entre oficialismo y oposición. Bien. ¿Algo más que quede por ahí dando vuelta? Bueno, meto el segundo entonces, antes del cierre. Hay un cambio de ciclo político en la Unión Industrial Argentina. La Cámara Empresaria más importante de la Argentina. Mañana va a ser elegido el nuevo presidente, es Martín Rapalini, quien hasta hoy es el presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires. Va a reemplazar a Daniel Funes de Rioja, que cierra 4 años de mandato. Lo importante ahí es que, bueno, se abre un ciclo político nuevo, un perfil distinto en términos de quién va a ser el presidente, quién va a conducir la UIA por los próximos 2 años, con la incógnita siempre abierta de cuál va a ser la relación con el gobierno nacional, considerando que la UIA representa a la industria, al sector fabril, que es posiblemente uno de los más afectados en todo este tiempo de plan económico de Milei. Habrá que ver si consiguen una sintonía nueva, distinta, o se acrecentarán las tensiones. Nos vamos. Agradecimiento como siempre a nuestro equipo, nuestro productor ejecutivo Javier Pensic desde el más allá hoy. ¿Cómo es? Y desde el más allá no está. ¿De su casa? Hoy no sé dónde está. No le pregunto dónde está. Está por teléfono, digamos. No sé si capaz que está en Europa en este momento. No sabemos. ¿Quién pudiera? Todo puede ser. Matías Hurtak en la producción periodística, el compañero Gerardo Subirana en la operación y Javier Martínez en la edición. Werner, gracias por todo. Gracias a vos. Nos vemos el lunes que viene, aquí en Lunes otra vez por Ecomedios. Lunes otra vez sobre la ciudad. La gente que ves vive en soledad. Sobre el bosque gris vio morir al sol, que mañana sobre la avenida nacerá. Calles sin color, vestidas de gris. Desde mi ventana vio el verde tapiz de una plaza que mañana morirá. Muerto el verde, solo hierro crecerá. Viejas en la esquina mendigan su pan, en las oficinas muerte en soledad. Todos viejos hoy sin saber. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.